¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Estamos listos para platicar de Fantasy Fútbol como lo hacemos cada martes. Tenemos, como ya saben, en la línea a mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de estudiofantasy.com, analista aprobado por Fantasy Pros para estar en este debate, en este análisis del Fantasy Fútbol ya de la semana 14. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Chuy? Muchísimas gracias. Pues ya de lleno en la mayoría de las ligas, en playoffs. Sinceramente, diciembre, así como enero significa playoffs en la NFL, diciembre significa playoffs en el Fantasy Football. Sí, así es, sin duda alguna se pone muy interesante ya la recta final en la mayoría de las ligas. Ya saben que en los controles operativos de este episodio está Edgar Gallardo, yo soy Jesús Sánchez y ahora sí arrancamos de lleno para platicar del Fantasy Football. Ya saben que es martes de waivers, pero antes de pasar a las 5 recomendaciones que les tenemos en la agencia libre del Fantasy Football, queremos justamente tocar el tema de los playoffs del Fantasy Football. En algunas ligas ya inician esta semana 14, en otras hasta la semana 15 tenemos semifinales de Fantasy Football. Mauricio, ¿qué opinas tú de los formatos que se tienen actualmente de Fantasy Football? Y así como bien un vistazo al futuro, a la próxima temporada, ¿cuál es el formato que tú recomendarías que sería como el estándar, el más común, el que te parece el mejor para los playoffs de Fantasy? Mira, Chuy, un muy buen tema que podemos tocar previo a las recomendaciones. Primero, antes de hablar de lo ideal, creo que eso puede variar dependiendo de gustos, pero creo que donde podemos estar de acuerdo, la gran mayoría, es que el formato que ustedes decidan, sean 6, 4 o los equipos que quieran entrar a playoffs, por favor, por lo que más quieran, no jueguen la final en semana 17. Eso es lo peor que puede haber y ese es el peor formato de playoffs que puede existir. No lo hagan. Si su comisionado lo puso así este año, por favor, insístanle que lo cambie y lo modifique para el 2019. Y hablando ya más de formatos, me parece que, como te digo, es cuestión de gustos. El formato más recurrente o el por default, por ejemplo, en ligas en NFL.com, en ligas de 8, 12 o más equipos, es que califiquen solo 4, porque esto te permite que entren equipos con récord ganador. Si lo aumentas a 6 en una liga de 8, bueno, pues estaríamos hablando casi como la Liga Mexicana del Pacífico, donde son 6 equipos y califican los 6, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, es muy lógico, ¿no? Creo que le quita competitividad. En ligas de 12 pudiera ser que 6 equipos esté bien, el 50%, donde los primeros 2 tengan semana de descanso y del 4 al 6 se enfrenten en los que se llamarían cuartos de final, ¿no? Yo prefiero jugar con playoffs de 4 equipos, a menos que sea una liga de 16, ahí sí creo que valdría la pena meter hasta 6 equipos. Y en todas las ligas, ahora sí que me pregunta muy personal, en todas las ligas existe como el premio de consolación, o sea, los equipos siguen jugando aunque se hace el último lugar, ¿verdad? Sí, en la mayoría de las ligas, tú lo puedes suprimir, al final de cuentas, la gran mayoría de las cuestiones de fantasy fútbol se pueden formatear, se pueden modificar al gusto de cada uno, pero me parece que es un buen aliciente, ¿no? Hay algunas ligas, por ejemplo, en algunas en las que yo estoy, parte del premio que se va a repartir en dinero, se guarda mínimo la entrada para quien gane en la liga o el playoff de consolación, ¿no? También está la otra parte donde hay castigos para el último lugar y entonces cobra relevancia este playoff que de otra manera pudiera no ser tan interesante para quienes ya están eliminados. Sí, sin duda alguna son las opciones amplias para, pues sí, mantenerlo interesante. Yo incluso conozco ligas que hay como 2 divisiones, ¿no? Entonces las últimas semanas son para no pelear para el descenso, pues para seguir jugando como en la principal, en la élite y no caer tal vez al ascenso que tienen en estas ligas. Claro. Entonces, sí, pues pueden buscarle ya dependiendo de sus ligas, si son conocidos, si son muy amigos
ya dependiendo de cada liga, buscarle algún incentivo para seguir jugando hasta la última semana. Y como dice Mau, por favor, no finales en la semana 17 y no abandonen sus equipos aunque ya esté el final de la temporada, ¿no? Así es, y sabes que también un consejo que les puedo dar, aquellos que ya estén eliminados y estén jugando consolación, ya sea por dinero o por puro orgullo o por no quedar en último lugar, no metan waivers el martes, dejen que los que están participando por el campeonato de su liga hagan sus waivers primero y ya después el miércoles de lo que quedó en agencia libre, entonces ya pueden hacer movimientos. Me parece, esa es como una regla no escrita, pero me parece que sí es respetarle pues el buen trabajo a los que están de líderes y que están peleando realmente por el campeonato. Sí, sería como el pacto de caballeros, pero versión como fantasy, ¿no? No, bueno, pero este sí tiene lógica, tiene justicia, está fundamentado. Sí. Chuy, no compares. Sí, no, así que no vas por el nombre, que sí, claro, será de caballeros y de honor dejarle los mejores jugadores de waivers, que justamente venimos de ahora hacia las recomendaciones que tienen que enfocarse a aquellos jugadores que necesiten por ahí un último empujón para postemporada, para llegar a la final o llegar también ya al campeonato de su liga. Ya saben, son 5 las opciones. Mauricio, por favor. Mira, Chuy, primero que nada, pues hacer la acotación. Quizá lo que voy a decir vaya a ser muy fuerte, pero es la realidad. En tus playoffs de fantasy fútbol, tu banca no sirve para absolutamente nada. Así de sencillo, no sirve para nada. Hay gente que no vas a volver a utilizar en las 3 semanas que quedan. Se me ocurre Sammy Watkins, Jordan Howard, y el listado puede seguir y seguir y seguir. Hoy más que nunca hay que empezar a voltear y ya tener en nuestros rosters aquellos corredores, sobre todo, que son suplentes de los titulares. Porque en la NFL las lesiones suceden y suceden a cada rato, y si no, pregunten a los que tienen a James Conner y que James Conner los llevó a los playoffs. Hoy están con un dolor de cabeza porque James Conner no va a jugar. Los que tienen a Matt Breida, de la misma manera. No sabemos si los Rams, una vez que hayan ganado absolutamente todo y que tengan la ventaja de localía asegurada, no sabemos si en semana 15, semana 16 vayan a guardar a Todd Gurley. Y en ese sentido, la mayoría de las recomendaciones estarán por ahí. Comienzo como mi primera opción a Jeff Wilson Jr., el running back de los 49ers. Increíblemente está disponible en el 100% de las ligas en NFL. Creo que nunca había visto una disponibilidad tan alta. O sea, en ninguna liga que se ha jugado en NFL.com actualmente, Jeff Wilson está en un roster. Y en el 99% en Yahoo. Al igual que Gus Edwards, Wilson sale de la nada, absolutamente de la nada, aprovechando la lesión de Matt Breida, quien ahora primero se lesionó, se reagravó el tobillo, otra lesión. Pero fíjate, Matt Breida había estado desafiando toda la lógica, ¿no? Con las lesiones. Se lesionaba, podía jugar. La siguiente semana se volvió a lesionar de lo mismo u otra cosa y a la siguiente podía jugar. Los 49ers ya dijeron, no, ya estuvo bueno y Matt Breida no va a jugar en semana 14. Y lo que es un hecho es que Jeff Wilson pues le ha ganado el puesto de suplente a Alfred Morris, quien tiene varias semanas ya como inactivo a pesar de no estar lesionado. Wilson termina la semana 13 con el 72% de los snaps, 23 toques totales y 134 yardas. Y lo que me gustó más fue esa versatilidad que puede ser interesante en un sistema de juego de Kyle Shanahan. Y me parece que ahí Wilson es donde puede tener mayor ventaja. Quizás su enfrentamiento para esta semana no sea ideal, pero por volumen puede ser interesante. Y también tener en la mira en el segundo lugar a Jalen Samuels, el running back de los Steelers, que de hecho en ligas en Yahoo, muy curiosamente, también tiene disponibilidad para jugar de tight end. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, a Todd Gurley, se hicieron de Spencer Ware, pudieran jugar con esos dos running backs y a Jalen Samuels, ponerlo de tight end en una de las posiciones más complicadas en lo que va de la temporada, ¿no? Si no tienen con qué tight end jugar porque tienen a Jimmy Graham o andan sufriendo con Kyle Rudolph, pues Jalen Samuels lo pueden colocar en ese puesto. Solo sucede en Yahoo, en otras ligas, en ESPN no estoy seguro, en NFL me parece que no es así. ¿Y tú qué opinas de eso, Ma? Porque estuve, de hecho, en la mañana leyendo y ahora que lo mencionas, aprovecho para preguntar,
que creo que en su carrera en la NFL nada más una vez se ha alineado como tight end, pero el registro que tenía y el practice squad y demás es lo que le da como la elegibilidad, Sí. que es como un caso como de Ty Montgomery, pero este sí es un robo total, ¿no? O sea, es un corredor. Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Creo que por alineación propiamente no debería ser elegible, pero al final de cuentas, pues sí fue tight end, ¿no? En algún momento en el roster de los Steelers. ¿Con quién pasó esta temporada también? Con Cordarrelle Patterson, pero ahí sí, Cordarrelle Patterson obviamente estaba siendo alineado como running back y le dieron esa dualidad en fantasy, ¿no? De poder ser alineado tanto como running back como wide receiver. Sí, que ahí sí era sí, como dices tú, fue como el inicio del caso de Ty Montgomery, era un receptor que por necesidad de que de verdad urgente, vámonos de running back, pero es un wide receiver al final de cuentas. Por ejemplo, también Lamar Jackson, ¿cuántas veces, digo, yo sé que no ha sido alineado como running back propiamente, pero al final de cuentas, esas jugadas designadas directamente para que corra Lamar Jackson, pues entonces también le deberían de dar la viabilidad de ser un running back, ¿no? En fantasy. Sí, no es un caso polémico, veremos cómo resulta, pero sí estuve leyendo que está la posibilidad de alinearlo como tight end, pues se pueden aprovechar por ahí los que jueguen en Yahoo de este pequeño error o esta curiosidad que tiene Jaylen Samuels. Así es, y bueno, Jaylen Samuels en semana 13, 5 toques, 25 yardas y un touchdown, y bueno, aquí es muy sencillo, James Conner ya ha sido declarado como inactivo para la próxima semana, los Steelers enfrentan a Oakland, que es una de las peores defensas, así que por puro volumen puede ser interesante. Por ahí Tomlin mencionó que quizá emplearía un ataque terrestre por comité junto con Stevan Ridley. Lo veo poco probable, sinceramente veo más acarreos y más productividad para Jaylen Samuels. Y siguiendo con lo que hablaba de ir ya por los suplentes, me parece que Malcolm Brown y John Kelly de los Rams pueden ser dos opciones interesantes a tener en la banca por si acaso los Rams deciden darle descanso a uno de los mejores running backs en la NFL, Todd Gurley. Y la recomendación es, a lo mejor Malcolm Brown no sabemos qué tan bueno pueda ser. John Kelly tuvo una gran pretemporada, de hecho a mí me sorprendió durante las semanas del 2018 que John Kelly no fuera activado después de su buena pretemporada. Terminó con 46 acarreos, 197 yardas y 3 touchdowns, y bueno, estando en una ofensiva tan prolífica de Sean McVay, que normalmente va con todo y no tiene piedad y le gusta meter más de 40 puntos cada juego, pues entonces me parece que cualquiera de estos dos running backs puede ser interesante. Malcolm Brown salió la semana pasada lastimado del hombro, habrá que ver su estatus antes de meter el claim ahí en waivers. Todavía no se sabe mucho al respecto, entonces les recomiendo que metan el waiver primero por Malcolm Brown y después por John Kelly. En el cuarto puesto, la cuarta recomendación es Damian Williams. Los Chiefs parece ser que sí extrañaron a Kareem Hunt. Spencer Ware no tuvo el juego impresionante que todos preveíamos o esperábamos, más bien fue una actuación muy discreta. Y Damian Williams fue ligeramente más efectivo. Spencer Ware, y aquí no me malinterpreten, no quiero decir que Damian Williams, al haber sido más efectivo, le vaya a quitar el puesto a Spencer Ware. Sabemos que Spencer Ware es del agrado de Andy Reid por mucho tiempo, y Andy Reid de hecho le dio a Spencer Ware el tratamiento de casi caballo de batalla, como se lo dio en su momento a Jamal Charles, como se lo dio en su momento a Kareem Hunt. Spencer Ware termina con 14 acarreos, 47 yardas y un touchdown, pero Damian Williams al final de cuentas va a ser el suplente. Sé que contrataron a Charcandrick West, por algo ya no estaba en el roster, así que no me preocupa mucho. Creo que me hubiera preocupado más que al que contrataran fuera a CJ Anderson que a Charcandrick West, y eso nos da para pensar que están cómodos con Ware y con Williams. Y Williams además pudiera tener más valor si comienza a ser utilizado en situaciones de pase, también en una situación muy favorable, en una ofensiva que suele ser muy, muy prolífica. Y por último, quieren al héroe. ¿Se acuerdas, Chuy, el año pasado quién fue el quarterback más prolífico en puntos fantasy en los playoffs de fantasy? ¿Quién fue el quarterback en los playoffs? De la semana 14 a la 16. El número 1. No te sabré decir, no se me ocurre. El héroe de playoffs del año pasado fue nada más y nada menos que Blake Bortles. Pensé en Blake Bortles, dije, ¿será Blake Bortles otra vez? Y en el 2016, ¿quién te imaginas?
También Blake Uno de Bortles. mis favoritos en Fantasy de hace mucho tiempo. ¿También Blake Bortles? No, Tyrod Taylor. Tyrod, Ok. claro. O sea, vean los nombres de los que estamos hablando. O sea, no estamos hablando ni de Aaron Rodgers, ni de Tom Brady, ni de Drew Brees. No. Bueno, el héroe de playoffs en la posición de quarterback esta temporada puede ser Josh Allen. Así de sencillo. En la semana 13, 366 yardas totales, incluyendo 135 por tierra. Ha corrido para 234 yardas en los últimos 2 juegos y en ambas semanas ha terminado como top 12. Su cierre es inmejorable para seguir con esta tendencia. Tiene enfrentamientos favorables contra Jets, contra Lions y contra Patriots que quizá puedan guardar algunos elementos si es que se dan las cosas a su favor. Me parece que es si Lamar Jackson nos gusta por lo que puede hacer con las piernas, pues Josh Allen nos debería de gustar por la misma razón. Sí, no, yo lo decía, de hecho, en el podcast de la previa de Miami Buffalo y después lo ponía también en Twitter. Sí decía, empiezo a creer que evalué mal a Allen en el draft. No por su habilidad como quarterback, sino que más bien debí haberlo puesto en el top 5 de running backs, ¿no? Yo creo. Ahí sí, pues peleando con Saquon Barkley, con Nick Chubb, por ahí ellos salen detrás de esos dos. Bueno, Chuy, pero se vale equivocarse, ¿no? Digo, al final de cuentas, tú dices que pudieras haber evaluado a Josh Allen como top 5 running back. ¿Y dónde está quienes evaluaron a Philip Lindsay? Eso sí, Digo, perdón, pero Philip Lindsay, de verdad, digo, Saquon Barkley ha tenido una ligera mejor temporada, pero los números de Philip Lindsay son impresionantes. Y no solo viendo en yardas por acarreo, sino yendo más allá, ¿no? En ya datos más profundos, la temporada de Philip Lindsay ha sido impresionante. Sí, no, yo con Lindsay y lo escribí en Twitter. Si los Broncos, si se mantiene todo igual en producción, Barkley y Lindsay, los Broncos hacen el milagro, se cuelan a los playoffs. Los Giants se confirman tal vez como un top 5 o top 10 del draft. No me incomodaría tanto votar por Philip Lindsay como novato ofensivo del año, o sea, sí en números Saquon Barkley podría ser de lo mejor este año, de los mejores novatos en la historia incluso, pero también Lindsay le ha estado compitiendo por lo menos en números, en importancia para su equipo, y sí, un running back que no fue tomado en el draft y que me imagino en Fantasy Football. Ahí está como el Alvin Kamara de este año, ¿no? El que nadie esperaba, el que por ahí alguien pescó en la semana 1, semana 2 en waivers y ahí tienes un jugadorazo el resto de la temporada. Exactamente, y era tan improbable lo de Philip Lindsay, Chuy. Yo en su momento, en agosto, hice un episodio del podcast de Estadio Fantasy donde hablaba de aquellos jugadores que podían tener el potencial para convertirse en el Alvin Kamara de este año. Obviamente Philip Lindsay me pasó de noche. Mencioné a Nyheim Hines, mencioné a Jordan Wilkins, a Kalen Ballage, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo de Philip Lindsay de verdad es que es impresionante, una de las mejores historias de la temporada sin duda alguna. Sí, y además destronando o quitando acarreos a 2 picks que sí fueron altos, que es Royce Freeman y Devontae Booker, ¿no? O sea, Freeman sí fue segunda ronda y Booker que también fue como segunda o tercera, ¿no? Hace un año. Sí, exactamente. De hecho, Philip Lindsay fue exactamente todo lo que creíamos que Royce Freeman iba a ser. Sí, exactamente. Y ahora sí que inserte otro capítulo más en el libro. No tomen running backs temprano en el draft. El draft real, no el de Fantasy Football, el draft real. Sí, o sea, exactamente. Y de hecho el Sunday Night Football, por ejemplo, los últimos 2 touchdowns, un novato de 7ª ronda, un novato de 5ª ronda, tenemos a Philip Lindsay, es como no tomen running backs tan temprano en el draft. Ahí está Gus Edwards esta temporada, el propio Jeff Wilson. ¿Para qué gastar un pick tan alto? Digo, y el ejemplo más claro, ahí están los Seahawks. Sí. Tomaron a Rashad Penny en primera ronda, ¿y de qué ha servido? Sí, no, y tienen a Chris Carson y a Mike Davis que no fueron picks altos, que también ni siquiera tomados en algún momento. Y ahí los tiene. Sí, no, es un caso interesantísimo y no tengo nada en contra de Saquon Barkley y me encanta su talento, me encanta como corredor, o sea, es increíble lo que hace. Simplemente me gusta más otras posiciones que tienen un poco más de valor. Así es. Hoy, Chuy, nada más para cerrar, no coloqué a ningún wide receiver en este top 5 de prospectos para waivers. Mencionar algunos de manera rápida por si están necesitados. Dante Pettis de San Francisco, Adam Humphries y Chris Godwin de Tampa Bay, John Ross de Cincinnati, Curtis Samuel de los Panthers, Jordy Nelson de Oakland y Kenny Stills de Miami pueden ser las mejores opciones disponibles en la mayoría de ligas. Ya para cerrar, ahora que mencionas receptor y running back de los 49ers,
el mejor amigo del fantasy fútbol esta semana fue Kyle Shanahan, ¿no? Pidiendo tiempos fuera en el último minuto, perdiendo por 30 para anotar otra vez. Y decías que está haciendo Kyle Shanahan. Los que tienen a San Francisco y sus jugadores en fantasy, pues felices con Kyle Shanahan, su nuevo mejor amigo. Sí, por supuesto. Y no al contrario de lo que pasó con Todd Gurley, ¿no? Que faltaban 2 minutos y medio para terminar el juego y en la yarda 1 se hinca increíblemente. Sí, no, ahora sí que diferentes... pues sí, visiones de alguna manera que, ¿sí? y cómo compite en San Francisco hasta el último segundo, literalmente, sí, pero bueno. Que se agradece, la verdad se agradece tanto por el amor al fútbol y también, obviamente, para el fantasy fútbol. Principalmente. Sí. Eso es todo entonces por este episodio, estas recomendaciones de waivers para la semana 14. Recuerden que pueden encontrar más información directamente en la página de Mauricio Guterres, estudiofantasy.com. Ya saben que él es analista aprobado por Fantasy Pros y le agradecemos muchísimo su presencia, su información y análisis en este episodio. Nos escuchamos, Mau, el viernes cuando tengamos ya las recomendaciones para la semana 14. Claro que sí, ahí ya estaremos hablando de quiénes serán buenas y malas opciones para el comienzo de los playoffs de Fantasy. Ya saben que estuvo en los controles operativos mi amigo Edgar Gallardo. Yo soy Jesús Sánchez. Hablemos de fútbol. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. También nuestro canal de YouTube, así como este podcast que se publica 4 veces por semana en las diferentes plataformas de podcast que existen actualmente. Muchas gracias nuevamente por su sintonía y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.